Una vez consumada la Revolución Rusa en 1917, tanto la de febrero como la de octubre, se establecería el gobierno de los bolcheviques. Desde ese momento se vivió una larga etapa en Rusia plagada de crímenes contra los derechos humanos. Hoy en Ágora te contamos Unión Soviética, crímenes en nombre de la igualdad. A pesar que la Unión Soviética fue creada en diciembre de 1922, se notó la esencia de ella tras la caída de la dinastía zarista con la consecuente toma de poder por parte de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. A partir de ese momento se desató una guerra civil entre el ejército rojo y el movimiento blanco, que acabaría con hambrunas por las que se vieron obligados a pedir intervención extranjera. En este periodo de tiempo notamos el inicio del totalitarismo más grande del siglo XX, donde quedaron configuradas las medidas para posteriores regímenes totalitarios. Lenin definió al enemigo como asesinable, llamaba a los campesinos acomodados kulaks. Incluso Stalin en el 29 los dividió en tres tipos: los kulaks contrarrevolucionarios, los opositores menos activos pero explotadores y los que eran leales al régimen. Dentro de la represión estatal durante el periodo de guerra civil, se observó un macabro hecho contra la ciudadanía rusa tras el intento de levantamiento cometido por Antonov. Ciudades fueron bombardeadas con gas asfixiante, acompañadas de fusilamientos, y se empezó a utilizar a la hambruna como herramienta de control sobre el campesinado, la iglesia y los intelectuales. No sería de extrañar esto al revisar los escritos de Beliakov, que desenmascaraban el pensamiento del joven Lenin. El hambre destruye la fe, no solo en el zar, sino en Dios. La hambruna promueve la aparición del proletariado industrial, decía. Es así como se tomaron estas medidas para someter enemigos del pueblo, racionando el alimento hacia los burgueses, reaccionarios, clérigos y kulaks. La hambruna en el periodo de Lenin no fue accidental. La creación del trabajo forzado soviético fue un método de represión por el que prohibieron a los campesinos vender, intercambiar y hasta comprar productos. Esto, sumado al sistema de requisas, generó la imposibilidad de producir cosechas. Los problemas psiquiátricos de Lenin, por los que gastó centenares de lingotes de oro en tratamiento, lo fueron debilitando, y sumado al estrés que le generaba liderar el proceso comunista ruso, empezó a sufrir derrames cerebrales. Por 1923 andaba en silla de ruedas y el habla se le hacía complicada. Fue en enero de 1924 cuando falleció el líder soviético. Fueron tiempos de paz en Rusia. Se vivió dentro de lo negativo el tiempo más tranquilo, algo que tan solo pudo durar 3 años. En 1927, Stalin quería eliminar a los kulaks como clase, la llamada desculaquización, acompañada de la colectivización. Con eliminación de campesinos ricos y recalcitrantes, se podría consolidar la tierra en manos del pueblo. Así se convencieron los líderes soviéticos de desaparecer los problemas de escasez. Nada de eso ocurrió y unos años más tarde se da la llamada Gran Hambre de 1932 a 1933, producto de la explotación militar feudal y que llevó a los propios campesinos a robar parte de la cosecha para poder sobrevivir junto con sus familias. Al enterarse de esto, Stalin endureció medidas, condenando a 10 años en un campo de concentración a aquel que robe propiedad socialista. Eso no fue suficiente y las medidas draconianas siguieron apareciendo, empezando con la confiscación de alimentos y bloqueos migratorios. Producto de tan aguda situación, se ve un aumento del 50% en la mortalidad en zonas rurales de Moscú y la sobretasa de fallecimiento arriba de los 6 millones, de los cuales 4 millones fueron ucranianos. El incremento de adversidades en Rusia llevó a Stalin a utilizar los gulag como nunca antes. Ya no eran arrestados solo políticos y delincuentes, sino también ciudadanos ordinarios, producto de no saber lidiar con los 25 millones de ciudadanos sin techo y la desesperación ante la situación material y social. Era 1936 y llegó la época denominada el Gran Terror, donde se llevaron a cabo el 85% de condenas del periodo de Stalin, condenas a muerte, y en el que se dieron enfrentamientos entre autoridades centrales y aparatos locales, sumando los conflictos con los socialdemócratas polacos. Toda esta situación llevó al aumento de represión y violencia por parte del Estado soviético. En este periodo, que se extendió hasta 1940, se calculan 681.000 fallecidos
y más de 2 millones de encarcelados. Tras el ingreso de Estonia, Letonia y Lituania a la URSS, se suman aún más prisioneros y se ejecutaron a algunos hombres por ser traidores de sus pueblos al votar en contra de la URSS. Según Víctor Zemskov, la represión en Gulag aumentó en 1941 a 1,9 millones de hombres, de los cuales muchos fueron enviados a morir a la guerra. La Segunda Guerra Mundial, según indicó Van Movrik, dejó un saldo de 9 millones de soldados y civiles soviéticos muertos o desaparecidos. Una nueva hambruna producto de la guerra azotó Rusia, dejando un saldo de medio millón de víctimas mortales. En 1950, los 427 campos de trabajo forzados de los Gulag alcanzaron sus cifras máximas históricas, con 2,5 millones de prisioneros. Según Alexander Yakovlev, 1,6 millones de personas fueron asesinadas en el Gulag, y calcula Stefan Courtois que 20 millones fueron los fallecidos en la URSS bajo el mando de Lenin y Stalin, sin contar las deportaciones. Tras la muerte de Stalin en la Unión Soviética, se vivió la era de la patologización, donde los disidentes, enemigos del pueblo, eran acusados de enfermos mentales y esquizofrénicos, reduciendo así la represión violenta. Al parecer, se justificaron las atrocidades con la premisa de que hay que ser menos pero mejores, y ser mejores es ser leninista. Si algo intangible tiene la URSS como legado, es haber sentado las bases en el siglo XX para los totalitarismos y genocidios, con campos de concentración, hambrunas y crímenes de represión en nombre del ideal igualitarista, y un mundo donde no importan las formas y las víctimas, siempre y cuando se haga por la justicia social.